A veces, no sé ni quién soy. No lo digo como una frase profunda. Lo digo porque es real. Porque hay días en los que me miro al espejo y no reconozco nada. Ni mis gestos, ni mis palabras, ni lo que hago cuando me callo por dentro solo para no molestar. Hay días en los que sonrío y por dentro estoy cansado. En los que digo todo bien solo porque no tengo fuerza para explicar que no. Días en los que cedo, me adapto, finjo que estoy de acuerdo. Me convierto en lo que esperan, porque aprendí que ser uno mismo a veces es demasiado caro. No me enseñaron a preguntarme quién era. Me enseñaron a encajar, a cumplir, a evitar problemas, a ser funcional. Y así fui construyendo una versión de mí que gustara, que agradara, que no incomodara a nadie, pero que se fue alejando cada vez más de la versión que me hacía sentir en paz. Y hoy me doy cuenta, he pasado más tiempo tratando de ser lo que otros necesitaban, que tratando de entender qué necesito yo. Hay un tipo de agotamiento que no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el alma, con la desconexión interna, con esa sensación de estar haciendo todo bien, pero no sentirte en casa dentro de ti. Y no se trata de que nadie te entienda, se trata de que tú mismo te has olvidado de escucharte, te has perdido en la rutina, en las expectativas, en la presión, en la mirada de otros, y ahora te cuesta volver a ti, volver a eso que eras cuando no fingías, volver a ese silencio donde te sentías suficiente sin tener que demostrar nada. Y por eso estoy aquí. No para fingir que tengo todas las respuestas, sino para recordar lo que me he olvidado de mí, para hacer las paces con mi cansancio, para no seguir mendigando aceptación mientras me abandono por dentro. Hoy no quiero hablar como alguien que lo sabe todo. Quiero hablar como alguien que se está buscando de nuevo y que, en ese camino, está aprendiendo algo muy simple, pero muy difícil: ser yo mismo. También es mirarme con compasión y cuidar de mí como he cuidado de todos. No te das cuenta al principio, te vas perdiendo de a poco. No por una gran traición, no por un trauma repentino. Te vas perdiendo cuando te acostumbras a ceder, cuando te tragas lo que sientes, cuando no dices lo que piensas porque no vale la pena discutir. Te vas perdiendo cada vez que pones al otro primero, cada vez que priorizas la paz ajena sobre tu verdad interna, cada vez que haces cosas que no quieres solo para mantener vínculos que en el fondo ya no te sostienen. Y un día te das cuenta de que estás rodeado de gente, pero te sientes completamente solo. Es triste decirlo, pero muchas veces no sabes lo que quieres porque llevas demasiado tiempo preguntando qué quieren los demás. Te has vuelto experto en complacer, en adaptarte, en sostener. Pero, ¿quién te sostiene a ti? ¿Quién se sienta contigo cuando te callas? ¿Quién te pregunta cómo estás cuando no estás bien? ¿Quién nota que no eres tú aunque sigas haciendo todo como siempre? Y lo peor no es que los demás no lo noten. Lo peor es que tú mismo te dejaste de mirar. Ya no te preguntas si estás feliz, solo si estás cumpliendo. Ya no te preguntas si esto que haces te representa, solo si sirve, si rinde, si funciona. Y ahí se instala el cansancio, ese que no se quita durmiendo, ese que nace del abandono emocional, del tuyo, hacia ti. Me he dado cuenta de que muchas veces me enojo con los demás por cosas que, en realidad, deberían enojarme conmigo, porque soy yo el que no pone límites, el que da de más, el que no dice que no, el que se queda cuando ya no hay nada, y todo por ese miedo estúpido, pero real, a quedarme solo, a que me dejen de querer. Pero ahora entiendo algo que nunca me enseñaron. No puedes construir amor verdadero desde el miedo, porque cuando amas desde el miedo, desapareces. Yo sé lo que es despertarte y sentir que estás viviendo una vida que no es tuya. Lo sé porque he estado ahí, porque hay días en los que mi cuerpo va en piloto automático, pero mi alma se quedó atrás, esperando que en algún momento vuelva por ella.
No sé cuándo fue que empecé a traicionarme. No sé qué día exacto me empecé a abandonar, pero sé que ocurrió en muchas pequeñas decisiones, en silencios que me tragué, en sí que en realidad eran no, en lugares donde no quería estar, en conversaciones que me rompían, pero yo aguantaba para no romper a los demás. Y así me convertí en un personaje, en alguien funcional, correcto, fuerte. Pero dentro había ruido, gritos callados, verdades encerradas. Hasta que un día me cansé. No fue un día épico, fue un día común, pero algo dentro de mí dijo, ya no más. Ese fue el principio de mirar hacia adentro, de preguntarme, ¿quién soy cuando no estoy tratando de gustarle a nadie? ¿Qué quiero cuando nadie me está diciendo qué debo querer? Fue incómodo, porque reencontrarte contigo mismo después de tanto tiempo es como volver a casa y verla llena de polvo, vacía, desordenada. Pero al menos era mi casa, mi lugar, mi silencio, mi voz, y empecé a decir que no, a cancelar cosas que antes me forzaba a hacer, a responder mensajes cuando realmente quería, a dejar de justificarme por todo, a no explicar cada decisión como si fuera una obligación. Y ahí lo noté. El mundo se mueve distinto cuando tú te mueves distinto. Algunos se alejaron, otros se molestaron. Pero por primera vez, yo me quedé conmigo y entendí esto. No se trata de volverse egoísta, se trata de dejar de ser invisible para ti mismo. Volver a ti no es un acto rápido, no es algo que pasa de un día para otro. Volver a ti es un proceso, un regreso lento, un redescubrimiento, y a veces da miedo. Da miedo darte cuenta de lo lejos que te fuiste, de lo que soportaste, de lo que fingiste, de lo que perdiste por estar demasiado ocupado intentando no perder a nadie más. Volver a ti es sentarte contigo y no correr. Es quedarte en ese silencio incómodo donde no hay aplausos, ni aprobación, ni distracciones. Es mirar tu propia herida y no taparla. Es dejar de huir de lo que duele y aprender a sostenerlo. Hay cosas que no van a sanar con motivación, van a sanar con honestidad, con pausas, con descansos reales, con esa decisión difícil de no traicionarte más solo por mantener una imagen. Y ahí es donde empieza la verdadera fuerza, no en hacer más, no en demostrar nada, sino en mirarte al espejo, reconocer todo lo que te has exigido y decirte, ya no voy a seguir castigándome. Empezar a mirarte por ti es darte permiso para estar mal sin explicaciones. Es dejar de ser útil todo el tiempo. Es sentarte un domingo a no hacer nada sin sentirte culpable. Es dormir 8 horas sin pedir perdón. Es decir, no quiero, y no tener que justificarte. Y sí, a veces te vas a sentir egoísta, porque has vivido tanto para los demás, que vivir para ti te va a sonar a pecado. Pero no lo es justicia. Por eso ahora, cada vez que me pierdo, respiro y me repito como un mantra, no tengo que gustarle a nadie, tengo que serme fiel. Porque cuando empiezo a mirarme con respeto, con compasión, con ternura, todo cambia. Mis decisiones cambian, mis relaciones cambian, mi forma de hablarme cambia. Y no es perfecto, pero es real. Y en este mundo, ser real ya es un acto de valentía. He vivido demasiado tiempo esperando que alguien me dé permiso para ser quien soy. Como si necesitar ser validado antes de hablar, de sentir, de decidir. Como si no bastara con sentirlo, si no es aprobado por otros. Como si la vida tuviera que pasar por la mirada ajena para tener sentido. Y me doy cuenta de lo injusto que he sido conmigo. He pasado años suavizando mis emociones para no incomodar, callando mis límites para no parecer duro, negando mi tristeza para no cargar a nadie. He usado la sonrisa como máscara, la amabilidad como escudo, la productividad como anestesia, y me pregunté 1000 veces por qué me sentía tan lejos de mí. Y la respuesta era simple, brutal,
pero necesaria, porque no estoy viviendo para mí. Me adapté tanto que me olvidé de escucharme. Y cuando uno se olvida de sí mismo, empieza a vivir de memoria, en automático, cumpliendo, haciendo lo correcto, lo esperado, pero no lo verdadero. Y eso cansa. Cansa más que cualquier trabajo. Cansa más que el estrés, porque no hay nada más agotador que estar presente en tu propia vida y sentirte ausente. Ahora me repito cada día: no necesito ser perfecto para merecer descanso. No necesito hacerlo todo bien para merecer amor. No necesito gustarle a todos para ser valioso. Me basta con no mentirme, con no abandonarme, con mirarme sin juicio, con preguntarme con honestidad: ¿esto que estoy haciendo me representa o lo hago por miedo a que me dejen? Y si la respuesta duele, entonces es momento de ajustar. Ya no me disculpo por necesitar espacio. Ya no me explico cuando algo me duele. Ya no me esfuerzo en justificar lo que siento, porque entendí que quien necesita que me justifique para respetarme, nunca me ha respetado de verdad. Y entendí algo más, que hay gente que solo me quiere cuando cedo, cuando me callo, cuando doy, cuando no molesto, cuando no me priorizo. Y si ese es el precio de su cariño, entonces no lo quiero, porque ese cariño no es amor, es control disfrazado. Hoy, si algo no me hace bien, lo dejo, y no lo dejo con rabia, lo dejo con amor propio, con dignidad, con esa calma que nace cuando sabes que no estás huyendo, sino eligiéndote. Ahora, si tengo que cambiar mi esencia para quedarme, prefiero irme. Y sí, a veces me siento solo, a veces me duele haber soltado, a veces extraño incluso lo que me hacía daño, porque el hábito emocional también se vuelve adicción. Pero prefiero esa soledad real que la compañía que exige que me apague para poder estar, porque ahora sé que cada vez que me elijo, me reconstruyo, cada vez que me respeto, me abrazo, cada vez que me cuido, vuelvo a mí, y eso no tiene precio. Eso es libertad, eso es hogar, eso es amor, del bueno. Hay un día en el que dejas de huir, no porque todo esté resuelto, no porque ya no duela, sino porque por fin te eliges a ti. Ese día no es mágico, no es perfecto, no es como en las películas. A veces ocurre en silencio, mientras lavas los platos, o cuando cierras la puerta después de una conversación que te rompió. A veces no hay lágrimas, solo un pensamiento que cruza suave, pero claro: ya no quiero seguir así, ya no quiero seguir perdiéndome. Y no sabes muy bien qué sigue, pero sabes que no puedes seguir en el mismo lugar donde cada día te abandonas un poco más. Así empieza el regreso, un paso a la vez, un acto de honestidad por día, una decisión pequeña, pero fiel a lo que sientes, un no dicho con miedo, pero dicho igual, un sí hacia ti, aunque nadie más lo entienda. Al principio es incómodo, porque estás rompiendo pactos antiguos, el de callarte, el de sostener todo, el de complacer sin medida. Estás diciendo: ya no voy a fingir estar bien solo para que los demás no se preocupen. Ya no voy a ser quien esperan, si eso significa dejar de ser yo. Y eso duele, pero también libera, porque por primera vez, después de tanto tiempo, te sientes en casa. No todo el mundo va a entenderlo. Algunos se van a alejar. Otros van a decir que cambiaste. Y es verdad, cambiaste. Pero no porque dejaste de amar, sino porque empezaste a amarte también a ti. Cambiaste porque aprendiste que mirar por ti no es egoísmo. Es supervivencia emocional, es respeto, es autocuidado, es madurez. Y cuando aprendes a mirar por ti, no necesitas gritar para ser escuchado. Tu sola presencia se vuelve clara. Tu energía ya no pide aprobación. Tus límites se notan sin explicarlos. Tu paz pesa más que el miedo a decepcionar, porque ya no te adaptas para quedarte. Ahora eliges quedarte donde puedes ser tú. Yo no quiero una vida perfecta. Quiero una vida en la que pueda respirar sin sentir culpa.
en la que pueda descansar sin sentirme inútil, en la que pueda llorar sin sentir que estoy fallando, en la que pueda ser quien soy, sin pedir perdón. Y si eso significa perder gente, lugares, hábitos, entonces que así sea. Porque prefiero perder todo lo que me exige dejarme atrás, que seguir cargando una versión rota de mí, solo para pertenecer. Hoy entiendo que ser uno mismo no es un destino, es un acto de amor diario. Es la decisión constante de no mentirte, de no cederte, de no soltarte. Y si estás escuchando esto y algo dentro de ti se removió, si algo dentro te dijo es verdad, entonces ya diste el primer paso, porque cuando empiezas a mirar por ti, empiezas a volver a ti. Y en ese regreso, aunque lento, te vas encontrando. Te abrazas, te entiendes, te reconcilias y un día, sin darte cuenta, te levantas, te miras al espejo y ya no hay dudas. Solo tú, real, íntegro, en paz.